Y bueno, vamos a pedir a nuestro amado Rey Celestial que tome el control en estos momentos de todo lo que se diga, de todo lo que sintamos, porque Él es bueno, para siempre su misericordia. Y sabemos que a todos y cada uno de nosotros nos revelará cosas de manera que podamos comentar, crecer juntos y alcanzar la madurez a la que Él nos ha llamado. Abacados, Todopoderoso, Excelso, maravilloso, te damos gracias por este tiempo que nos das de unidad a mis hermanas, hermanos, aquí reunidos, Rey, previo a esta fiesta maravillosa de Pésach, en el que anhelamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, que nos des la libertad que necesitamos, Rey. Queremos ya ser libres de toda atadura, libres de toda emoción mal controlada, de todo pensamiento dañino, Rey. Queremos ser libres para poderte adorar y servir como tú mereces, Rey, y para ser esos hijos tuyos, embajadores de tu reino, que puedan mostrarlo fielmente a todos aquellos a los que tú pongas en nuestro camino, Rey, pues para eso estamos aquí, para servirte, para hacer tu voluntad. Gracias te damos, Rey, y en esta hermosa noche, aquí en América, día allá en Europa, Rey, te damos gracias por nuestra vida, por la vida de nuestros seres queridos, por la vida de todos nuestros hermanos, de ese Adad universal que predica tu nombre maravilloso, amado Yeshua. Toda Rabá, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén. Amén y amén. Pues bien, amados, nos toca el tema de lo que es Pesach y la redención. Y es un tema, como todos, muy profundo. Es un tema que pues la mayoría conocemos bien, pero que como el Eterno nos manda a escudriñar su palabra año tras año en ese ciclo de estudio de los parashot, sabemos que lo hace porque cada vez nos da un panorama más claro, una mayor revelación de todo lo que antes no podíamos entender y que ahora de más a más estamos pudiendo entender. De manera que en cuanto a lo que dice la palabra, el Eterno es el mismo, ayer, hoy y siempre. Sabemos que esto lo dice porque el tiempo es un parámetro relativo para nosotros, los humanos, pero para el Eterno, Él vive en un eterno presente. De tal manera que cuando creó el mundo, todo lo visible, lo invisible, todo lo que existe, su palabra dice que fue creado antes de la fundación del mundo y la tierra, porque es ese presente que abarca todo, y Él sabía perfectamente que al crear al hombre, su creación máxima, iba a haber esa caída. Por lo tanto, Él tenía que planear también este plan de redención maravilloso con el cual va a rescatar a todos los que decidamos, a la humanidad y a toda su creación. Así es que, como ya conocemos, pues todo empieza desde un principio en Bereshit, pero por cuestiones de tiempo y demás, nosotros nos enfocamos ahora en el tema de Pesach, justamente en el libro de Shemot, a partir del capítulo 2, pues cuando sabemos que se nace Moshe, pero yéndonos un poquito atrás, porque el pueblo hebreo estaba en Misraim. Misraim es Egipto y significa escrachez. Sabemos que cuando se dio la hambruna en Canaán, todos tuvieron que emigrar las 12 tribus a Egipto, porque ahí se encontraba su hermano Joseph, que previamente el plan del Eterno fue que fuera traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo
llevado a Egipto, estar preso y demás, pero no fue más que el plan del Eterno para prepararlo, para que fuera esa persona, segundo de Faraón, que pudiera salvar a Misraim, que en ese caso se consideraba como todo el mundo, y al pueblo hebreo, al haber hecho el almacén de grano durante esos tiempos de escasez de las vacas flacas, ¿sí? Y a raíz de entonces el pueblo hebreo emigró a Egipto y ahí llegaron, se dice que 75 personas y poco a poco se fueron multiplicando y dando lugar a un número grande de hebreos ahí en Egipto, que posteriormente cuando subió al trono el faraón, que no recordó a Joseph, hizo cambios de tal manera que afectaron a los hebreos, a los cuales se sometió a trabajos arduos para mantenerlos ocupados y que no tuvieran tiempo de pensar en su Elohim, de darle la exaltación que se merecían, ni tiempos de comunión con él, ni nada, porque es justamente el plan de Hasatán, alejarnos totalmente del Eterno, y se empezó a mover ahí en el pueblo hebreo, estando ahí en Israel, de tal manera que inició ahí la esclavitud. Y se dice que ese periodo de esclavitud duró 430 años. Después, con el nacimiento de Moshe, que fue recogido por la hija de Faraón, Batia, nosotros sabemos, o pensamos, mejor dicho, que esta varona sí tenía conocimiento de lo que hizo Joseph, sí conoció del Eterno. No sabemos si fue su padre o su madre quien puso ese nombre, pero Batia, lo decimos así de corrido, pero en realidad es Bat-Ya, significa hija de Ya, hija del Eterno, y fue quien recogió a Moshe. Moshe, que fue de esa manera salvado de la muerte en el Nilo, gracias a quien, su familia, Amram, Jocabed, sus hermanos Miriam y Aarón, conocían la profecía y sabían ya que Moshe iba a ser el libertador del pueblo de Egipto. Pero tuvo que estar justamente en manos de Batia, del faraón, porque tenía que ser preparado. De esta manera nosotros entendemos que un líder, para poder ser líder, necesita conocimiento, y lo menciona el libro de Osea, ¿sí? Mi pueblo se perdió por la falta de conocimiento. Sabemos que no tanto es el conocimiento del hombre, sino conocimiento de Elohim. Pero en este caso, Moshe tenía que ser instruido en todo el conocimiento que había en esos momentos, en la cultura máxima, que en ese tiempo era la de Egipto. De tal manera que cuando este fue capacitado en todas las artes, en todo el conocimiento, él sabía que su origen ya a estas alturas, pues era hebreo. Así que cuando vio a a ese egipcio maltratar al hermano hebreo, sabemos que por defenderlo lo mató, y después, para poder salvar su vida, tuvo que huir con Yitro, donde se casó con su hija Sífora, y de ahí fue llamado por el Eterno en esa zarza ardiente para encomendarle la tarea de sacar al pueblo hebreo de Egipto, porque el clamor del pueblo ya había llegado a oídos del Eterno, y el sufrimiento era tan arduo que ahí empezaba pues el plan para poder darles la libertad del pueblo de Egipto. Y así fue como entonces nosotros ya sabemos, por lo que hemos leído, por la historia, películas y demás, cómo Moshe empezó a realizar esa labor de líder libertador, cómo se enfrentaron las 10 plagas y demás. Y justamente en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, el Eterno anunció a Moshe que en ese día, en esa noche, iba a pasar
por Egipto, por sobre los hogares de Egipto, y que iba el ángel exterminador a matar a todo primogénito, pero que los que iban a ser salvos, para poder serlo, iban a tener que sacrificar un cordero y untar con una rama de hisopo el dintel y los postes de las puertas. Vamos a analizar esto con cuidado, amados hermanos. El Eterno decretó la muerte de los primogénitos. Es por eso que después, posteriormente, pidió que los primogénitos del pueblo hebreo fueran redimidos con un pago, o con un cordero. Y esto no es más que sombra profética de lo que iba a venir con el sacrificio de Yeshua HaMashiach. De manera que las instrucciones constituían en que tenían que seleccionar un cordero. Pero para esto previamente se les anunció que el primero de Nisan o de Aviv, como es el nombre en hebreo, tenía que iniciar justamente como cabeza de todos los meses del año. Antes de esto se manejaba el otro calendario, en donde el mes de Tishrei era el primer mes del año, así como lo festejamos nosotros ahora en Rosh Hashanah. Ahora tenía que cambiarse las fechas y el mes primero tenía que pasar a ser el séptimo, y entonces el mes de Aviv o de Nisan tenía que encabezar los meses del año, de tal manera que aquí se establece el calendario bíblico. Primero de Nisan o primero de Aviv. Aviv significa cuando la cebada está madura. Nisan significa retoño y da origen a la palabra Nisan, que significa flor o capullo. ¿Por qué? Porque se relaciona justamente con la madurez de la cebada. Y la cebada es el símbolo de la resurrección de Mashiach, y porque es lo que se va a dar como primicia durante la fiesta de Pesach, justamente en la cuenta del Homer. Ese Homer iba a ser de cebada y no de trigo, porque la cebada madura antes que el trigo. Entonces, estas instrucciones eran tomar por familia, por jefe de familia, un cordero sin defecto, y que justamente sabemos que durante el día 10 de Aviv, o del primer mes, iba a tomarse este cordero y a ser examinado durante 4 días para que el día 14 fuera sacrificado. Y la sangre de ese sacrificio era el que se iba a untar con la rama de hisopo en los dinteles de las puertas de las familias hebreas, para que el Eterno, al pasar por sobre las casas, viera esa sangre y pasara por sobre esa casa, y únicamente iban a morir los primogénitos de los hogares donde no hubiese esa señal. Entonces aquí podemos ver que aquí se establece todas las señales proféticas de lo que es el sacrificio de nuestro amado Mashiach. Esa sangre permanecía fresca porque la rama de hisopo tiene la capacidad de ser anticoagulante de la sangre, de tal manera que sabemos que fue el anuncio de que la sangre de Mashiach permanece fresca delante de nuestro Abba para protegernos, para que recuerde este sacrificio y nos libere de toda culpa y se cumpla lo que Mashiach hizo en el madero. Esa sangre, nosotros en las películas, en láminas y todo de libros, vemos que está pintada por fuera de la puerta, y no fue así.
fue en los postes, en el interior del poste de la puerta y en el techo dintel de la puerta. ¿Qué significa esto? Que el Eterno, para darse cuenta de nosotros, no ve nuestro exterior, no ve lo que hay en nuestro corazón, el interior de nosotros, ¿sí? De tal manera que si nosotros en nuestro interior tenemos el reconocimiento del sacrificio de Mashiach, nosotros estamos destinados a la salvación, como lo fueron los primogénitos en esa noche. Ese cordero entonces tenía que ser examinado, decimos, esos 4 días y sacrificado el día 14 de Aviv. ¿Qué significa esos 4 días? Esos 4 días, si lo vemos en el alefato hebreo, sabemos que significa la letra Talet, puerta. ¿Y quién es la puerta? Yeshua HaMashiach. Es la puerta por la que se entra para alcanzar la libertad y la redención. Esos 4 días también significan 4,000 años, que va desde la creación de Adán hasta Yeshua HaMashiach, que iba a ser sacrificado en ese madero. Se dicen algunos sabios que durante estos 4 días, durante esos 4,000 años, en el principio de la fundación del mundo, ya el Eterno tenía inscrito en el libro aquellos que iban a ser salvos, aquellos destinados a la salvación, a la redención, por el sacrificio de Yeshua Mashiach. Este es un comentario, no sabemos qué tanto haya de verdad en él, porque la escritura no nos lo dice literalmente. Pero bueno, se los doy como el comentario que existe, ¿sí? Entonces, después de esos 4 días, el día 14 de abril, el cordero tenía que ser sacrificado. Ya vimos que su sangre era la marca que había en las puertas de los hogares hebreos, y se dio la orden de que las entrañas del animalito fueran perfectamente lavadas y colocadas en su interior, y con una vara de almendro fuese atravesado el animalito desde la boca hasta el ano para ser asado. No podía ser su carne cocida ni preparada de ninguna otra forma, sino que tenía que ser el cordero asado, ¿sí? Como sombra profética también de lo que hemos visto nosotros ahora en la parashá de estos días de la ofrenda olá, que tenía que ser quemada totalmente. El corderito tenía que ser asado y tenía que ser comido en el hogar de esa familia hebrea, junto con hierbas amargas y pan sin levadura. ¿Qué significa esto? Son 3 cosas claves que no debemos de olvidar. El cordero significa a Yeshua HaMashiach, nuestro Elohim. El pan sin levadura o pan ácimo, sabemos que también es él, porque él es el pan de vida, pero también representa a nosotros, que somos la masa que llega a leudarse con esa levadura que es el pecado. Por lo tanto, ahí nos dice que había que comer con pan sin levadura. Por lo tanto, nosotros en Pesach, para poder hacer el ceder de Pesach, debemos de sacar previamente toda la levadura que haya dentro de nosotros y dentro de nuestras casas. Y las hierbas amargas, porque representan esos años de amargura durante los cuales el pueblo hebreo fue afligido con trabajos forzados y extenuantes en ese periodo de esclavitud. Se dio las instrucciones de que esa cena de ese cordero lo tenían que tomar con sus cinturones puestos, vestidos perfectamente, calzados sus pies y preparadas su masa sin leudar, porque tenían que salir deprisa de Egipto para poder alcanzar la libertad. De manera que así se hizo, y durante esa noche se oyeron, una noche pavorosa, se oyeron gritos
prácticamente todos los hogares de Egipto, porque había muertos por todos lados, ¿sí? De tal manera que fue cuando dio Faraón la orden a Moshe y Aarón de que inmediatamente salieran de Egipto. Ya no los querían ahí por todo lo que se había ocasionado, ¿sí? Incluyendo la muerte del hijo de Faraón. Por eso fue que ellos tuvieron que salir rápidamente. Entonces, sabemos que el cordero se sacrificó el día 14 y la cena de ese cordero se realizó durante el día 15, o sea, para nosotros en nuestro calendario sería pues, las primeras horas en la noche, porque el pueblo realmente salió todavía cuando era oscuro, cuando había noche. Y se dice que ni siquiera un perro ladró en estos momentos, porque todo era silencio para que el pueblo pudiera salir tranquilamente con todas las riquezas que pidieron a los egipcios para poder llevar consigo, y llevando también los huesos de Joseph, ¿sí? De esa manera se salió de Egipto durante la noche y así transcurrieron y pasando por Ramsés, llegaron a Sucot. Esto es importante. ¿Por qué? Porque el principio de la libertad es al abandonar Egipto. El principio de la redención es en el abandono de Egipto, al salir libres. Y el final de la redención se llevará a cabo justamente con lo que nos anuncia proféticamente la fiesta de Sucot. Por eso es que se dirigieron a Sucot como para indicarnos que el final de la redención se iba a alcanzar ahí en Sucot durante una fiesta de Sucot, en cuanto Yeshua Mashiach ya venga por nuestro pueblo y se vayan a realizar las bodas del Cordero. Y es cuando se habla de ese reinado milenial, en donde todos su pueblo habitaremos con él, ahí en la tierra prometida y en Sucot, en un eterno, bueno, más bien una fiesta, un Shabbat, un Sucot de 1000 años, ¿sí? Bueno, entonces, esto se dio así de que salieron de noche. ¿Por qué, amados? Aquí también hay un simbolismo, ¿sí? El hecho de que alcanzaran la libertad después de la esclavitud también representa un nuevo nacimiento, un nuevo comienzo. ¿Y qué sucede en un nacimiento? El feto o el embrión está dentro del útero donde hay oscuridad. Pero precisamente cuando nace se dice que se da a luz, porque sale a la luz. Así el pueblo hebreo salió deprisa de Egipto durante todavía horas de oscuridad para que les alumbrara el sol de la libertad una vez que habían abandonado Egipto y se encontraban o ya en Sucot o rumbo a Sucot. Es importante entonces todas estas instrucciones, amados. Hasta aquí creo que hemos entendido lo que es el sacrificio del Cordero, y ya sabemos que ese Cordero perfecto pues es nuestro amado Yeshua HaMashiach, y el que fue sin mancha, sin pecado y certificado justamente un 14 de abril. Y durante la tarde del 14 de abril y aún en parte del 15 de abril, que es cuando celebramos nuestra cena de Pesaj, Seder de Pesaj, y sabemos que murió alrededor de las 3 de la tarde de ese día, entre 14 y 15, y que de inmediato fue la resurrección. Entonces, a partir del día 15, en que se toma la cena de Pesaj, ya nosotros no debemos de consumir ningún pan leudado, sino que durante 7 días, porque esa fue la orden que dio el Eterno, debemos de comer el pan sin levadura o matzá. Matzá porque el pan sin levadura representa
de estar libres de todo pecado, sobre todo del orgullo, la soberbia, que es de la que hablaba Yeshua HaMashiach en los fariseos, que decía que nos cuidáramos de la soberbia de los fariseos, porque poca levadura leudaba la masa. Entonces, esos 7 días nosotros debemos de alimentarnos de matzá, pan sin levadura. ¿Por qué 7 días? Porque sabemos que el 7 es el número perfecto, el número de la plenitud, el número de Elohim. Y durante esos 7 días nosotros, al alimentarnos de matzá, estamos pues reafirmando el deseo de renunciar a toda forma de pecado, para que cuando llegue el 8º día sea realmente ese nuevo comienzo, ese nuevo principio, es empezar a vivir la libertad, es la que tanto deseamos todos. ¿Sí? Esa libertad que Él nos dio a través de su sacrificio maravilloso y que el pueblo en ese tiempo, guiados por Moshe, alcanzó para posteriormente andar en el desierto y ver todo lo que sucedió hasta cuando vino Yeshua HaMashiach. El pueblo de Hebreo fue introducido en la tierra prometida no por Moshe, como todos sabemos, sino por Yehoshua. ¿Por qué por Moshe no? Cuando hizo tanto sacrificio, cuando batalló tanto con las quejas de ese pueblo de dura cerviz, y no fue él el que lo introdujo a la tierra prometida, no fue por castigo del Eterno, porque golpeó la roca, ni nada de eso. Eso es lo que vemos así, pues a grosso modo, ¿sí? De que la razón por la que se airó en esos momentos y golpeara la roca, el Eterno le dijo que por esa causa él no iba a entrar a la tierra prometida. Sin embargo, sabemos dónde está. Y sabemos que antes de morir el Eterno lo hizo vislumbrar todo lo que era la tierra y darle la profecía hasta los últimos tiempos. De manera que es como si realmente hubiera entrado. Pero ¿por qué no entró él? Porque esa labor le correspondía a Yehoshua. ¿Y por qué a Yehoshua? Porque sombra profética de Mashiach. Nosotros podemos ver mucha similitud en la vida de Yehoshua a la vida de Mashiach. Pero aparte hay un dato interesante. Yehoshua fue hijo de Nun. Nun, su padre, su nombre se escribe con una Nun inicial, una Vav, y otra Nun Sofit, una Nun final. Pero sabemos que la Nun significa completo y significa también redención. De tal manera que en el nombre de Nun, el padre de Yehoshua, ya estaba decretado que iba a haber 2 redenciones. La inicial, que incipió al salir el pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, y la final, la que se va a alcanzar cuando Yeshua HaMashiach venga por nosotros. Y en ese proceso tiene que ver el sacrificio en el madero. Y ahorita vamos a ver, porque también tenemos que hacer esa relación, sí, con nuestro amado Yeshua dentro de esta pequeña enseñanza que estamos dando. Entonces ya vimos lo que es Pesaj, pasar sobre los hogares, respetar la vida de los que obedecieron y pusieron la señal en su puerta de la sangre del Cordero. Nosotros ahora tenemos la señal de esa sangre en las puertas de nuestro corazón. Y esa señal la está viendo también el Eterno. Estamos viviendo la época, celebrando cada año la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de Pesaj, porque sabemos que es una fiesta para recordar la libertad de Egipto, para anhelar nosotros también ser libres de todas las calamidades que nos están aconteciendo, y porque sabemos que en esa fiesta es o se marca el principio de nuestra redención que no interviene
mano del hombre, sino es el mismo Adonai, porque en el pacto que hizo con Abraham, cuando le dijo que sacrificara los animalitos, los partiera por la mitad y los pusiera ahí, recordemos que mandó oscuridad el Eterno. Abraham se cansó de estar espantando a las aves de rapiña que querían devorar esas partes del animal sacrificado y se quedó dormido. De tal manera que se vio que una antorcha de luz, una antorcha de fuego, se pasó por entre las partes, haciendo ese pacto de la redención de la humanidad por su propio nombre. ¿Quién fue esa antorcha? Yeshua HaMashiach, la luz del mundo que por su propio nombre juró redimir. Entonces nosotros podemos ver cómo constantemente en la palabra se anuncia la palabra redención. Y así llegamos a lo que va a ser el sacrificio de Mashiach. Nosotros podemos ver en este pasaje de Pesach del libro de Éxodo la sombra profética que anunció ese sacrificio. Pero aún desde Bereshit, en el capítulo 22, fíjense bien aquí, capítulo 22, fue cuando nos habla del sacrificio o la atadura de Yitzhak, en la que iba a ser sacrificado por Abraham, y en donde el Eterno no lo permitió y él solo proveyó al animalito del sacrificio. Después ese carnero que estaba atorado ahí entre las ramas, ¿sí? Que es un cordero mayor. Y veamos que fue el capítulo 22, el número 22, que significa el alerta. ¿Quién es el alerta? Yeshua HaMashiach. Ahora bien, cuando llegamos al sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach, sabemos que durante todo ese sacrificio se estableció la base legal para la segunda redención, o sea, para evitarnos a todos los que creemos en él, a todos los que aceptamos su sacrificio, el que no seamos condenados a la segunda muerte, la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque él en el madero pagó por todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es guardar esa salvación, esa promesa de la salvación, como obedeciendo sus mandamientos y no pecando. Ahora bien, hay un estudio por ahí muy interesante en el que habla de esto, ¿sí? El sacrificio de Yitzhak, que justamente ocurrió un 14 de abril, ¿sí? Igual que el sacrificio de Pesach, igual que la muerte de Yeshua HaMashiach, y que durante toda la escritura se encuentra 22 veces la palabra misterio. Y en el libro de Apocalipsis se encuentra 22 veces la palabra cordero. Todo esto nos lleva a lo mismo, al plan de redención del Eterno. Y vemos, por ejemplo, que en Yesaya 53 nos habla del siervo sufriente, que es ya donde nos describe propiamente el sacrificio de nuestro amado Yeshua HaMashiach en el madero. Ahí donde pagó por todos nuestros pecados, por todas nuestras enfermedades. Y si este sacrificio de Yesaya 53 lo relacionamos con el Teilim 22, ahí habla del sufrimiento comprobado científicamente, médicamente, del sacrificio de Mashiach. Cuando habla de que la lengua se pegó al paladar, de que se secó su vigor, de que no podía, sus huesos estaban todos, pues sin fuerza, no había ya sangre en su cuerpo, de manera que la presión fue tan baja que ya no podía subir al cerebro, oxigenar. Y ahí es donde nos podemos dar cuenta en ese Teilim 22, en Yesaya 53, paso a paso, del sufrimiento de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que es nuestro Pesach, y que es el que representa todos los korbanot que ahorita en las parashot estamos viendo, porque es el sacrificio
es la ofrenda minja, es la ofrenda por el pecado, es la ofrenda shelamim, es la ofrenda hatat. Él representa todos los korbanot, porque es el único que pagó una vez y para siempre por nuestra salvación. Y ahí nos abre la puerta, porque Él es la puerta, también a la redención final. Es cuando Él venga y quite de nosotros definitivamente la inclinación al mal, que es el Yetzer Hara. Pero ¿cómo se lleva a cabo en este sacrificio todo ese plan de redención? Recordemos primeramente que cuando Adán y Eva pecaron, el Eterno maldijo la tierra y le dijo a Adán que con el sudor de su frente tendría que comer. Mientras en el paraíso lo único que tenía era que estirar la mano para tomar el fruto que él quisiera, ahora tenía que trabajar la tierra para que le diera de comer. Entonces, cuando nuestro Yeshua HaMashiach, el 10 de Aviv, entre a triunfar a Jerusalén, aclamado por todo el pueblo, por palmas y todo, se presentó como ese cordero que iba a ser examinado durante 4 días, en los cuales fue posteriormente juzgado y sacrificado el 14 de Aviv, para cumplir todas las profecías que la Escritura nos anuncia. Entonces, antes de que fuera apresado, nosotros podemos recordar que fue a Getsemaní. Getsemaní es el lugar de los molinos de piedra donde se extrae el aceite de las aceitunas. ¿Sí? Y en esa oración que sucedió, que él fue tan profundo su dolor que le pide al Padre que si es posible pase de él esa copa. Y sudó gotas de sangre. ¿Sí? Eso se llama, en los términos médicos, hidrohematosis, sudar sangre. Pero esas gotas de sangre cayeron a la tierra para redimirla de esa maldición que dio el Eterno a Adán por haber comido del fruto prohibido con el que maldijo la tierra, y que para que diera fruto tenía que ser trabajada con el sudor de su frente. Ahí se inicia también la redención de la tierra. Posteriormente, cuando es apresado, cuando es golpeado, cuando se le pone la corona de espinas, cuando se laceró totalmente todo su cuerpo, cada parte de su cuerpo, pagó por todos los pecados que iban a asolar a la humanidad. Y cada herida causada en su cuerpo es la que nos da la promesa de ser sanos, por lo que nosotros debemos recurrir a esa promesa y declarar la sanidad en nosotros. Que la enfermedad ha sido causa de nuestro pecado, de cuidar mal nuestro cuerpo, una mala alimentación, de no darle a nuestro cuerpo el ejercicio y el descanso que necesita, y aún por maldiciones hereditarias. ¿Por qué? Porque no se ha renunciado a ese pecado. ¿Sí? Pero él, por ejemplo, al sufrir las heridas de su frente con esa corona de espinas, pagó por todos los malos pensamientos que nos llevaron a pecar, pagó por todas las enfermedades mentales. En las heridas de su cuerpo podemos ver que cada parte de su cuerpo fue totalmente lacerada, de manera que se pagó por enfermedades cardíacas, pulmonares, digestivas, renales, etcétera, etcétera. Sus manos clavadas en el madero, atravesadas por esos horrendos clavos, pagaron el precio de las malas obras que nosotros hacemos. Y sus pies atravesados también por esos clavos, pagó el precio por nuestros malos caminos, de tal manera que se nos dice el precio de nuestra shalom fue pagada por él, por ese sacrificio de pesa que hizo en el madero. Y es ahí entonces, amados hermanos, cuando nosotros recibimos esa promesa de la redención final. Esa redención que hemos de alcanzar siempre y cuando, porque es una promesa, ya está ahí, pero nosotros la podemos perder por la desobediencia, por alejarnos de Él, por apartarnos e ir atrás de otros ídolos o de otras creencias. Pero si nos mantenemos firmes, constantes, consistentes, perseverantes, como dice su palabra,
El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si nosotros nos mantenemos en obediencia, cerrando las puertas que puedan dar autoridad a Satán, a lastimarnos, a enfermarnos, a dañar nuestras familias y demás. Si nosotros evitamos todo eso, contamos con la promesa de la salvación y de la redención final para evitar la muerte segunda. Porque ese precio ya lo pagó Yeshua HaMashiach en el madero. De tal manera, amados, amadas, nos damos cuenta de esa relación que hay entre Pesach, ese sacrificio, y la redención, que es como fuimos redimidos, comprados por precio de sangre, por ese precio invaluable de la sangre de nuestro Mashiach. Y sabemos también, posteriormente vamos a verlo, que como se había dado la orden de que todo primogénito iba a morir, la redención se tenía que pagar por los primogénitos que no murieron, que fueron los del pueblo hebreo, que creyeron en las instrucciones y en la promesa de Mashiach, primeramente con el sacrificio de ese cordero que se cenó en Pesach, y posteriormente, como podemos ver, para la construcción del Mitash y todo, se pidieron los metales que fueron oro, cobre, plata, piedras preciosas, pero específicamente la plata significa redención. Y la plata se ocupó en la construcción del Mishkan para elaborar las bases que iban a sostener las columnas que sostenían todo el entablado de todo lo que fue el Mitash y los ganchos que sostenían las cortinas. Entonces, ¿qué nos habla? Sostén, sostén, sostén. De tal manera que para alcanzar la redención, nosotros debemos de sostenernos de la mano de nuestro Mashiach y no fluctuar, no cansarnos, no deprimirnos, no entristecernos. Sabemos que esto es algo muy difícil cuando estamos atravesando por diferentes pruebas, pero por algo nos pide que cuando pasemos por diferentes tribulaciones nos regocijemos, porque el gozo de Adonai es nuestra fortaleza, ese sostén que nos va a permitir llegar hasta el final en obediencia para alcanzar la redención que nuestro amado Mashiach ya pagó por nosotros. Ah, poderoso, en esta hermosa noche, en este hermoso día, ahí en Europa, nosotros te damos gracias, Rey, por ese sacrificio supremo que hiciste por nosotros para darnos libertad. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque por ese sacrificio de tu amado Hijo, Yeshua HaMashiach, Adonai mismo, tú nos hiciste libres. Te pedimos por ese sacrificio que nos sigas manteniendo libres, que tengamos presente ese sufrimiento en el madero, que tengamos presente todas tus promesas y que verdaderamente en estos días, en esta semana que nos falta para poder celebrar la fiesta de Pesach, nosotros saquemos de nuestro interior y de nuestros hogares toda la levadura que nos está estorbando, toda la levadura que nos ha ensuciado, toda esa levadura que hemos arrastrado por generaciones, causada por el pecado de nuestros antepasados, porque en estos momentos, Padre, te rogamos, queremos ser verdaderamente libres y que nuestros hijos lo sean, pues al ser libres nosotros, ellos pueden alcanzar esa libertad uniéndose a la obediencia a tu palabra, Rey, y perseverando en tu camino, Abba, y comer durante todos esos 7 días ese pan sin levadura, ese pan que es la perfección, la purificación de nuestro cuerpo para poder tener ese nuevo nacimiento, ese nuevo comienzo. Y todas esas perforaciones, horadaciones que en la matzá vemos, es lo que significa todo el cuerpo de Mashiach lacerado y destruido por nosotros, por pagar ese precio de la redención en el madero. Y así, aunado a estos días, Rey, que nos fortalezcas para que durante
la fiesta, o más bien los días, esos 49 días en que tenemos que hacer la cuenta del Omer. Esa evaluación que tenemos que hacer, Yom a Yom, de todos nuestros pensamientos, de todas nuestras emociones, de lo que hemos avanzado en el terreno espiritual, en nuestra madurez, desde que conocemos de ti, amado Yeshua, poder irnos perfeccionando de más a más. Pues tu palabra dice que la obra que tú empezaste la vas a perfeccionar hasta la venida de Mashiach. Pero la parte que nos toca, que nos corresponde hacer a nosotros, es reconocer esas faltas, esos pecados, esos estorbos con los que aún estamos batallando y analizar característica a característica de esa sefirot con las que fuimos diseñados a tu imagen y semejanza, y ver qué tanto estamos avanzando, qué tanto estamos retrocediendo, qué tanto tenemos que equilibrar, porque esa cuenta del Omer, esos 49 días que no son más que un múltiplo de 7 semanas, 7 por 7 días, 49 días que tenemos para poder lograr alcanzar un grado mayor de madurez espiritual, de perfección en tu camino, amado Jesús, ya que sabemos que tú, tu muerte y tu resurrección, estuviste presente durante 40 días en los que el día 40 ascendiste al cielo, pero dejaste esa enseñanza a los talmidim y la promesa de que recibirían poder cuando el Ruach HaKodesh llegara a ellos. Y este llegó justamente en la fiesta de Shavuot, fiesta en donde Yeshua HaMashiach fue establecido como el Cohen Gadol según la orden de Melquisedec ahí en el cielo. Y tras esa unción, ese aceite derramado por él fue el símbolo que proféticamente se anunció con la unción de Aarón, que resbaló ese aceite de unción por su cabeza, por su barba, hasta sus vestiduras, así, en esa unción, en ese entronamiento de nuestro Mashiach Yeshua, como Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. Ese aceite de unción descendió por todo su cuerpo, por sus vestiduras, hasta alcanzarnos a nosotros en la tierra. Y fue por eso que ahí en Shavuot, ese viento fuerte, ese estremecimiento que se dio, fue la unción que bajó para alcanzar a todos los talmidim y darles ese poder para deshacer las obras del diablo, ese poder para poder compartir de tu palabra, Rey, y ese poder nos los has delegado a nosotros para que podamos cumplir con ese propósito que nos has encomendado. Gracias te damos para poderlo hacer, Padre. Necesitamos esa libertad, necesitamos esa unción de tu Ruach para que no nos deje, para que nos llene totalmente y para que podamos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Gracias te damos, Rey, en estos momentos, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has quitado, por todo lo que no nos has dado, por todo lo que ya hiciste, lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestra vida, pues tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, y has prometido estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Toda raba por todo, Rey, en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach. Amén, 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 amén.